Sean todos bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada del tercer encuentro tecnopedagógico auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les doy una cálida bienvenida y espero además que esta jornada sea igual de enriquecedora y de eh, prolífica que la anterior. En esta ocasión, pues vamos a tener la grata compañía y presencia de la doctora María Graciela Badilla, quien disertará acerca de la implementación de estrategias de enseñanza a través de mundos virtuales inmersivos para favorecer la práctica pedagógica de estudiantes en formación inicial docente. Qué buena fuente tenemos que nos dé referencia de esta importante temática que nosotros tenemos, y a continuación pues daré lectura a la hoja de vida de la doctora María Graciela Badilla. Ella cuenta con un postdoctorado en educación en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, también con un doctorado en investigación pedagógica por la Universidad Ramón Llull de España, un magíster en educación por la Universidad de Concepción en Chile, profesor de educación general básica y licenciada en comunicación social también por la Universidad de Concepción en Chile. Dentro de sus áreas de desempeño, pues se encuentra fundamentalmente la Universidad Católica de la Santísima Concepción como profesor asociado, investigador principal del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo, directora del programa de doctorado en Educación, directora también de la revista Estudios y Experiencias en Educación en Chile igualmente. Dentro de su trabajo investigativo, pues se centra fundamentalmente en la integración de tecnologías de información y la comunicación en innovación educativa, e incluye trabajar con mundos virtuales inmersivos en la educación superior y las escuelas, el uso de los videojuegos educativos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, pues, sin prorrogar mucho mi participación, doy espacio para la doctora María Graciela Badilla para que nos hable acerca de estos temas tan importantes de índole académica que tanto nos enriquece a nosotros, los autores que jugamos un rol estelar en este proceso de aprendizaje. Adelante, doctora, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes a todos. Em, para mí la verdad es que es un tremendo honor aceptar esta invitación de participar en el tercer encuentro tecnopedagógico organizado por la Universidad Nacional de Honduras. Y la verdad es que tengo gratos recuerdos de mi estancia hace 2, 3 años atrás, por académica precisamente de dicha universidad. Así es que para mí efectivamente es un tremendo honor. Comentarles que en esta tarde voy a referirme a un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde el año 2019 y que básicamente está orientado a la formación inicial docente y a fortalecer todos los procesos de adquisición de las habilidades de estos futuros profesores, utilizando tecnologías. Nunca mejor pensado este proyecto para el contexto realmente actual en el que nos encontramos, en el cual hemos tenido que ver un cambio muy radical en la forma en que hemos asumido los compromisos de desarrollo docente, sobre todo en las universidades. Comentarles que hemos implementado este proyecto para precisamente venir a suplir ciertas carencias, particularmente en este contexto de pandemia. Entonces, básicamente el proyecto TIMI busca fortalecer el desempeño profesional de los estudiantes en formación inicial docente
Inicialmente trabajamos con 2 universidades del país, ya les voy a contar después que hemos trabajado, se han sumado estudiantes de otras universidades también, a través de la integración de tecnologías inmersivas tridimensionales en la simulación de prácticas pedagógicas y en los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes escolares reales. El contexto de esta investigación surgió ya en el año 2012, 2015, fueron 3 años de investigación inicial que realizamos, en el cual nos percatamos de que los estudiantes que egresaban de las carreras de pedagogía de las distintas universidades en Chile debían rendir una prueba que medía tanto las habilidades pedagógicas como disciplinares, y esta prueba no era obligatoria, era optativa y quien quería la podía rendir. Pero los resultados de esta prueba, que se denomina prueba inicia, eran pobres, es decir, los resultados eran insuficientes, los estudiantes no demostraban tener todas las competencias o habilidades disciplinares y pedagógicas para poder ejercer en el sistema público. Y es más, un ministro de Educación en alguna oportunidad señaló de que si esta prueba fuera habilitante, el 50% de los estudiantes que estaban egresando de las carreras de pedagogía no podrían ejercer en el sistema público de educación en Chile, porque no tenían precisamente estas competencias para la enseñanza. Pues bien, tomando eso como antecedente, entonces planteamos ya en el año 2012 un proyecto que viniera a complementar esta enseñanza tradicional en la formación de nuestros estudiantes de pedagogía. Nos decidimos por las tecnologías inmersivas porque consideramos que en ese tiempo ya era una tecnología que estaba siendo bastante más accesible para los procesos de enseñanza. Y bueno, vamos a señalar primero qué significa la tecnología inmersiva, y esto se define de acuerdo a TAM en el año 2018 como un conjunto de interfaces, aplicaciones y software que crean simulaciones, esta palabra es muy relevante, simulaciones aumentadas para experiencias e interacciones perfectas entre el ser humano y esta tecnología. Hay distintos tipos de tecnologías inmersivas. Básicamente nosotros trabajamos con mundos virtuales y también hay distintos mundos virtuales. Ya me voy a referir a ello un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, nosotros escogimos las tecnologías inmersivas como una herramienta tecnológica para que se montar o servir un ambiente tecnológico que permitiera la práctica para mejorar estas habilidades disciplinares y estas habilidades pedagógicas en nuestros estudiantes. La base de esta decisión fue que en la medida que los estudiantes puedan tener una mayor cantidad de horas de entrenamiento sobre cómo realizar la docencia y sin todavía estar inmersos en este ambiente real de enseñanza-aprendizaje en una escuela, por ejemplo, pudieran ellos ir practicando y teniendo un espacio más libre para el ensayo y el error a través de esta práctica pedagógica. Eh, Tomamos la decisión de las tecnologías inmersivas porque hay hallazgos empíricos sobre las aportaciones que esta tecnología puede generar en los espacios educativos. Particularmente me he dedicado desde todos estos años a investigar y hemos trabajado con variables, por ejemplo, motivacionales, con variables de rendimiento académico, con variables como la retención académica, con variables como la actitud y la atención, el gusto por el uso de la tecnología, y hemos encontrado en estos hallazgos, en estas investigaciones en la universidad y en el sistema educativo, que la tecnología favorece los procesos educativos, ya sea en cualquier escenario de experimentación que hayamos desarrollado. Hemos encontrado que los estudiantes favorecen estas distintas variables y que entre una medición de pretest y una medición de posttest mediado por el uso y la experimentación de tecnología inmersiva, estas variables mejoran en sus resultados. En la última investigación que puedo mencionar, precisamente la publicamos este año, hace unos meses atrás, y que tenía que ver con el uso de realidad virtual con estudiantes de educación secundaria, en el último año de educación secundaria, para la mejora del rendimiento académico de estudiantes en la asignatura de química. Después de 2 meses de trabajo con realidad virtual, los estudiantes demostraron en una prueba de post-test que mejoraban su rendimiento académico casi en un punto en el resultado con respecto a la prueba de medición de pretest. Asimismo, medimos lo que
era la retención académica, esto es, después de 3 meses de realizada la actividad, se volvió a medir con una prueba distinta, pero que medía los mismos contenidos a los estudiantes y nos percatamos, increíblemente, que podía haber una retención académica en el 80-90% de los estudiantes y que los resultados eran muy favorables también con respecto a ese contenido. Todos estos hallazgos empíricos nos dan el piso inicial para comprender que efectivamente es muy poderoso el uso de esta tecnología, porque hay varios factores que pueden contribuir a que esto sirva para los ambientes educativos. El impacto en la pandemia, es imposible no referirme a ello, porque a partir de marzo de este año, todas las universidades, al menos en Chile, y tengo entendido que en todo el mundo, todas las universidades cerraron sus puertas para la docencia presencial. Entonces hubo que saltar un primer escollo, que es que los estudiantes que estaban en etapa de práctica, y la práctica es progresiva, esto es desde segundo año de universidad hasta quinto año de universidad, hasta la práctica profesional, que se realiza directamente en los establecimientos educativos, quedó en el primer semestre al menos, quedó absolutamente detenido. Esto significa que los estudiantes no pudieron durante el primer semestre, desde marzo a agosto, asistir a los centros de práctica y esas actividades académicas quedaron detenidas. Luego, ¿cuál fue el otro efecto? No habían centros de práctica que estuvieran recibiendo estudiantes, o sea, ya la universidad estaba cerrada y también las escuelas estaban cerradas. Este espacio tridimensional, este espacio tecnológico que utilizamos con tecnología inmersiva permitió, de alguna manera, en contexto de pandemia, suplir un espacio de práctica pedagógica para los estudiantes, un espacio seguro en el cual ellos podían ingresar con claves de acceso para poder practicar con profesores que podían entregar retroalimentación sobre sus actividades pedagógicas. Luego también nos encontramos con el siguiente escollo, la adaptación tecnológica y la capacitación de los profesores para el uso de tecnología en las universidades y en las escuelas. Los profesores no siempre estaban hasta marzo de este año tan proclives al uso de tecnología en sus prácticas pedagógicas, lo que significa que tuvieron que capacitarse para el uso de ella y evidentemente no fue tan sencilla la transición. En este contexto teórico, entonces, las preguntas que nos formulamos como equipo de investigación son: ¿cómo prefieren aprender los aprendices del nuevo milenio? Nosotros consideramos que los aprendices del nuevo milenio aprenden en un contexto que no es el mismo contexto en el que aprendimos los que somos inmigrantes digitales. Estos nativos prefieren aprender en ambientes que son lúdicos por sobre los ambientes tradicionales. Las aulas donde el profesor está enfrente y los estudiantes todos mirando hacia el profesor es un ambiente tradicional, un ambiente sin tecnología, con una pizarra vileda o una pizarra verde, son ambientes tradicionales que obviamente los estudiantes no prefieren. ¿Qué otra característica ellos tienen? Funcionan en red. Nuestros estudiantes son multitareas, los de la universidad y los de los establecimientos educativos. Ellos funcionan en red, ellos trabajan colaborativamente, ellos no siempre tienen noción sobre el impacto del uso de la tecnología y sobre los aspectos éticos y legales que todo ambiente tecnológico involucran. Entonces, hay también una responsabilidad de quienes formamos y utilizamos tecnología para los procesos educativos. ¿Con qué estrategias didácticas están desarrollando, y yo como académica, estamos desarrollando las competencias en nuestros estudiantes o las habilidades en nuestros estudiantes en este contexto de pandemia? La verdad es que hemos escuchado ya en estos últimos 8 meses que la mayoría de los profesores lo que ha hecho es simplemente traspasar lo que hacían tradicionalmente en un aula presencial con estudiantes cara a cara, traspasar esa dinámica a un ambiente virtual. Simplemente
cambió solamente la forma de contacto. Pero en realidad, muy pocos profesores o académicos están considerando si las estrategias didácticas que anteriormente utilizaban eran las más adecuadas en este contexto de pandemia y en este contexto de la virtualidad, que no es un contexto de educación en línea como tradicionalmente se señala, sino que este es un contexto totalmente extraordinario y tenemos que considerarlo como tal de manera y también replantearnos como académicos las estrategias didácticas que estamos utilizando para efectivamente hacer frente a este contexto de pandemia. En todo este escenario, entonces, el proyecto TINI, del cual soy investigadora responsable, es que nos encontramos. Este proyecto se denomina Integración de Tecnologías Inmersivas en Educación como mecanismos de aprendizaje y prácticas educativas efectivas desde la formación de los profesores. Este es un proyecto de 3 años de duración que partió en el año 2019 y termina en el año 2022 y está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Básicamente, el equipo de trabajo es el que aparece allí. Está como investigadores colaboradores el doctor Marcelo Cariaga, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la cual pertenezco. También está la doctora Laura Jiménez, a la derecha, eh, académica también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y finalmente la doctora Sandra Mesa, que ella es académica de la Universidad de Chile. Nuestras universidades están ubicadas en 2 regiones distintas de Chile. La Universidad de Chile se encuentra ubicada en la capital de Chile, en Santiago de Chile, en la región metropolitana, y nosotros 3 profesores somos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ubicados en el sur de Chile, en la ciudad de Concepción. ¿Quiénes son los estudiantes que se han visto beneficiados con la participación de estas estrategias novedosas e interactivas con mundos virtuales inmersivos? Bueno, solo en lo que va de este año 2020 han participado 95 estudiantes en formación inicial docente. La procedencia son estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Universidad de Chile y además de la Universidad de Concepción, que voluntariamente han decidido participar de esta experiencia. Internacionalmente hemos tenido la participación, y me enorgullece, de la Universidad Nacional de Honduras, quien organiza esta actividad. Hemos tenido ya, yo diría, más de 30 estudiantes que han participado de la actividad, también de la Universidad Estadual de Paraíba en Brasil y de la Universidad Regional do Cariri de Brasil. El modelo que está detrás y que da soporte teórico a la realización de las actividades a las cuales me voy a referir más adelante es el modelo pedagógico TINI. Básicamente está constituido, es un modelo que explica el uso y la integración de tecnologías inmersivas basándose en las características que esta tecnología tienen. Nosotros recreamos espacios educativos en este mundo virtual y lo que recreamos son escenarios, por ejemplo, de clase, escenarios donde hay reuniones de profesores, escenarios donde hay reuniones de apoderados, distintos escenarios. Luego hacemos personalización de las actividades. Esto quiere decir que nosotros podemos crear actividades focalizadas, por ejemplo, para estudiantes con necesidades educativas especiales o necesidades, por ejemplo, para estudiantes de gran grupo, etcétera. Nosotros también hacemos procesos evaluativos dentro de las actividades de simulación. Entregamos una especie de evaluación formativa al estudiante sobre la práctica que va desarrollando, desde cómo inicia el experimento con nosotros a cómo termina. Y le vamos entregando una retroalimentación permanente al término de cada actividad sobre su desempeño, en este caso pedagógico, de simulación. Luego también consideramos el elemento de la reducción de la incertidumbre, y esto quiere decir, para nosotros el símil es que a mayor cantidad, por ejemplo, de horas de pilotaje de un avión, el piloto va a tener más expertise sobre cómo navegar un avión, ¿no es cierto?, en el aire. Nosotros ocupamos este mismo símil señalando que a mayor cantidad de horas de práctica pedagógica, el profesor o futuro profesor va a tener mayores competencias para poder asumir la actividad pedagógica que va a tener que liderar después cuando egrese de las universidades.
También consideramos otros últimos dos elementos que son la escalabilidad y la versatilidad. Y esto quiere decir que trabajamos con grupos pequeños, así como también con grupos más grandes. Eventualmente pudiéramos incluso realizar, por ejemplo, una actividad con 100 sujetos al mismo tiempo, como ocurre precisamente en los establecimientos educativos y en las universidades, y también la versatilidad, porque los estudiantes pueden cumplir el rol simulado de profesor, el rol de colega o el rol de padre o apoderado o el de estudiante. Y dentro de los roles de estudiante, el de los estudiantes más avanzados y el de los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Por lo tanto, hacemos que en las distintas actividades que les vamos proponiendo a los alumnos, hacemos que vayan asumiendo estos distintos roles y que vayan asumiendo el juego de rol como un elemento importante para conocer cuáles son las características que tienen los profesores y los estudiantes cuando están en un ambiente pedagógico de aula. Estos 6 elementos, sumados a los elementos y características propias del mundo virtual inmersivo, donde tenemos herramientas que son muy similares a las que tenemos en clase, por ejemplo, tenemos pizarras, tenemos presentadores, tenemos computadores, etcétera, tenemos sillas, mesas, evidentemente. Luego también sumado el elemento de escenario, porque montamos una universidad muy parecida a lo que es una sala de clase, distintos edificios, y donde en estos espacios se generan distintas interacciones. Entonces, cada estudiante en su figura de avatar va interaccionando con otros avatares, estudiantes, o con el mismo entorno, a la vez que va manipulando las herramientas. Entonces, una interacción avatar con el ambiente, en este caso tridimensional. Este es el modelo pedagógico que está detrás y cuáles son las actividades que realmente realizan los estudiantes cuando ingresan al mundo virtual. Nosotros preparamos actividades denominadas retos. Estas actividades tienen una duración de 1 hora y cada estudiante se va a enfocar en la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, en la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, en el compromiso con sus responsabilidades y desarrollo profesional y en la dimensión e interacción entre avatares y mundo virtual. Estas dimensiones están fijadas por el marco para la buena enseñanza, que es el digamos, documento regulador de la práctica pedagógica en Chile, el marco para la buena enseñanza. Y como ustedes pueden ver ahí, nosotros en esas imágenes, nosotros generamos entornos donde el estudiante tiene que poner en práctica estos elementos del marco para la buena enseñanza y eso es lo que nosotros observamos. Planteamos en todo el proyecto un máximo de 6 actividades pedagógicas, son 6 retos, en el cual cada estudiante presenta por un máximo de 10 minutos y tiene que preparar ya sea el inicio de una clase, el desarrollo de una clase o el término de una clase en función del reto que se le haya planteado. Las actividades se entregan con 1 semana de anticipación, de manera que el estudiante ya sabe con bastante antelación qué es lo que tiene que realizar y cómo tiene que preparar. Misma situación que ocurre cuando un profesor está efectivamente ejerciendo en el sistema educativo. Ellos tienen que preparar sus clases para efectos de poder después desarrollar la docencia. Estos son los retos y que tienen que ver con conocer el mundo virtual, generar preguntas activadoras, aprendiendo a través de organizadores gráficos, evaluando a los estudiantes en clase, reuniéndose con apoderados e implementando adecuaciones curriculares para el trabajo colaborativo. Luego, como es un proyecto de investigación, nosotros recogemos datos también, ¿no? Y podemos, para después ver cuál es el efecto que tiene el trabajo de los estudiantes en este ambiente, utilizamos distintos instrumentos de recogida de datos y en esta presentación me voy a enfocar solamente en 2. Nosotros hacemos que la competencia tecnológica del estudiante también mejore y para ello le enseñamos a gestionar su propia plataforma a través de un espacio Moodle donde hemos levantado, ¿no es cierto?, espacios, claves de acceso, contraseña, usuario, para que los estudiantes puedan montar todo su material en esta plataforma Moodle y puedan ir viendo también el material de sus compañeros.
¿ya? Es un trabajo colaborativo de cierta manera. Y luego el equipo de investigación toma ese material y lo monta en el mundo virtual inmersivo a través de la herramienta Sloodle. Luego, nosotros utilizamos una rejilla de observación que mide todos los indicadores que aparecen en el marco para la buena enseñanza que les acabo de señalar. Son alrededor de 90 y algo ítems que nosotros observamos, no todos en todas las sesiones, sino que los que son más pertinentes para cada actividad. También tenemos otro instrumento de recogida de datos y para nosotros este es uno de los más valiosos porque se le denomina bitácora del estudiante y es como el cuaderno del investigador, pero en este caso de nuestros alumnos en formación inicial docente. Ellos al término de cada actividad desarrollan su propia historia de los productos que desarrollaron y cómo se desempeñaron. Y ellos nos cuentan cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de su desempeño, en este caso de simulación, en el mundo virtual. El ejemplo que les estoy poniendo aquí es real, es una bitácora completada por un nombre de fantasía de uno de los estudiantes que le vamos a denominar Esteban en este momento para resguardar su identidad y que está hecho en un reto número 5. Recordemos que nosotros trabajamos con 6 actividades, son 6 semanas de trabajo, entonces esta bitácora está completada por un estudiante en la 5ª semana, es decir, ya tiene bastante cercanía con el trabajo en el mundo virtual. Y bueno, digamos, resaltado las ideas que nos parecen más relevantes a modo de ejemplo. Por ejemplo, el estudiante señala que le parece muy interesante la gran cantidad de ideas nuevas que se presentaron en cuanto al contenido del reto, que eran las adecuaciones curriculares. En su caso, dice no sentirse tan preparado para el reto, que le suele ocurrir a muchos estudiantes, ya que no manejaban con exactitud el contenido. ¿Esto por qué podría ocurrir? A juicio nuestro, ocurre porque tenemos alumnos que participan y que están en segundo año de universidad, tercero, cuarto o quinto. Por lo tanto, evidentemente hay diferencia en cuanto al manejo del contenido curricular y eso está demostrado en este reto. Entonces, en la medida que un estudiante lleve más años de universidad, podría sentirse más cómodo con los contenidos que se trabajan en cada reto. Pero esa es la idea es que vayan practicando y conociendo distintas cosas en el nivel en el que cada uno se encuentre. Otra cosa relevante que el estudiante señala es que cada semana que pasó se sintió más cercano al grupo, se generó esta especie de pertenencia con el grupo que trabajaron, con la confianza para, por ejemplo, corregir al estudiante que estaba simulando ser profesor, para preguntar en su condición de simulada de estudiante algo que él nunca o ella nunca pensó que podría llegar a ocurrir. Siempre llegan muy tímidos al inicio de cada reto y luego van adquiriendo mayor confianza porque también se genera este sentimiento de pertenencia al grupo. Dice a este estudiante además que fue una experiencia llena de aprendizaje para él, una forma de abordar la escuela que no es tan difícil, más si se necesita un arduo trabajo entre todos los docentes directivos y cada segmento de estudiantes. Y dice, por si esto fuera poco, la metodología de incluirlos a ellos como docentes fue algo verdaderamente enriquecedor a juicio de este estudiante. Dice que él está convencido de que la educación que viene está relacionada con esto, con generar una especie de presencialidad. Ellos sienten que están ahí formando parte del grupo, pero en realidad están en línea, cada uno trabajando de manera ubicua en sus distintos ambientes, en este caso casas o países. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes pueden evidenciar, al término de cada bitácora lo que hacemos es hacer un análisis cualitativo de esta información. Con la región de observación hacemos un análisis más cuantitativo, pero aquí nos enfocamos más bien a la sensación, a la percepción de cada estudiante al término de su actividad. Y nos hemos encontrado con valiosos comentarios y con reflexiones bastante profundas de los estudiantes de darse cuenta de lo favorecedor y lo
necesario que tiene la inmersión en el uso de tecnología. Particularmente ahora yo creo que es mucho más relevante esta reflexión personal que ellos hacen en contexto de pandemia. Yo creo que en la práctica la tecnología no se va a ir tan fácilmente y pese a el retorno a lo mejor gradual a los centros de práctica y en este caso a las universidades, no va a desaparecer el uso de la tecnología, es más, yo creo que se va a incrementar y se van a tener que tomar muchas medidas sobre cuál va a ser el rol y estoy casi segura que va a ser un rol muy preponderante en los próximos 4 o 5 años en la formación de nuestros estudiantes en la universidad y evidentemente también en las escuelas. Resultados preliminares de los análisis digamos, en general, de varios instrumentos que tenemos como recogida de datos con estos primeros casi 100 estudiantes que han participado de las actividades del proyecto. Bueno, señalar que los estudiantes se adaptan rápidamente al nuevo entorno virtual, superando las evidentes iniciales dificultades técnicas que pudiera tener la instalación del programa, correr ¿no es cierto?, la internet en el equipo o los mismos problemas técnicos de audio o de video de la tarjeta gráfica del propio equipo. Superando estas primeras y dificultades técnicas que solamente se presentan en el primer reto, luego ellos asumen con toda propiedad su rol de docente y preparan sus clases anticipadamente a cada uno de los retos, poniendo en práctica todas las herramientas que ellos tengan y que hayan ido adquiriendo durante su formación. Y como observadores, los que somos profesores de universidad, entendemos que ellos se encuentran en distintos momentos de su formación. Por lo tanto, generalmente la retroalimentación que se entrega es muy propositiva, es decir, buscando la forma favorable de entregar ese feedback al estudiante para que potenciar lo bueno que está haciendo y sugerirle ideas nuevas para los futuros retos que se le presenten. Lo otro es que como resultado preliminar se resalta lo interesante e innovador de esta propuesta y el potencial que los estudiantes visualizan que posee este tipo de espacios para ser utilizados en contextos de confinamiento, en que se requiere motivar a los estudiantes, no solamente de la universidad, sino que también de las escuelas. Por lo tanto, consideramos que este es un espacio alternativo y seguramente va a permanecer como un espacio alternativo por mucho tiempo hasta que se regularicen todas las actividades en los centros de práctica en los establecimientos educativos. Dentro de las perspectivas, podemos señalar entonces que me voy a situar en la imagen del medio, del centro, porque nosotros trabajamos con una plataforma de código abierto que se denomina Open Simulator y más conocida como OpenSim por muchas personas, y esta plataforma permite como perspectiva que en la medida que vamos teniendo buenos resultados, pudiera ser que se implementen otras islas por otras facultades o por otras carreras universitarias en otras universidades, incluso en la mía, pero también en otras, montando estos espacios de simulación eh, para la formación de los estudiantes universitarios en general, porque en realidad, al ser una plataforma de código abierto, lo único que se requiere es tener un servidor y los mismos computadores que tenemos pudieran ser servidores, ¿no es cierto?, de este espacio y de este montaje de esta isla que en unos minutos más les voy a mostrar cómo se visualiza. Entonces, como perspectiva, es trabajar con un programa de código abierto es muy favorecedor para los procesos educativos cuando no hay financiamiento de por medio. Nosotros hoy día tenemos financiamiento del Ministerio de Educación de Chile, pero en realidad puede existir cualquier equipo de investigación o profesor que quisiera trabajar con esta tecnología, yo los invito porque es un ambiente muy amigable. Para la instalación del sistema, evidentemente se requiere un poco de ayuda, pero una vez que ya queda instalado, yo creo que no hay mayor problema en el trabajo con ella. Hay otro tipo de plataforma que también se utiliza para trabajar con mundos virtuales inmersivos y que son bastante conocidas en el mundo además. La otra que es muy conocida es Second Life, que es una plataforma de pago para crear avatares. Es gratuito, cada usuario puede crear su propio avatar y navegar por distintas islas que son gratuitas también en Second Life. Por ejemplo, la NASA tiene una isla bastante interesante donde tiene montado un observatorio como si fuera de la NASA
en Marte, pero también hay otras entidades como por ejemplo el Museo del Louvre, que también tiene montado una especie de réplica y tú puedes ver los distintos cuadros como si estuvieras realmente en el Museo del Louvre. Y ellos entonces replican ambientes que son casi como reales, ¿ya? Y todo lo que es el diseño gráfico ahí es muy relevante porque están tratando de simular un espacio real. En el caso nuestro, nosotros lo único que hicimos fue montar edificios que parecieran ser escuelas o universidades. Eh, También actualmente hace un poco tiempo atrás ya salió otro mundo virtual que tiene características un poquito más, yo diría, de videojuego, que es Virbela. También es de pago si tú quieres organizar actividades cerradas para que no pueda intervenir más personas y puedas tener una especie como de seguridad de quién va a ingresar a tu sala. Entonces en Virbela se permite realizar ciertos pagos y son salas las que uno paga. Pero en realidad también, igual que en Second Life, si tú quieres entrar a este mundo Virbela y solamente visualizar aquellos espacios que son públicos, perfectamente es posible hacerlo. Mi sugerencia es que en relación a este tema se tome en cuenta que cuando se trabaja con estudiantes que son menores de edad, en nuestro proyecto nosotros buscamos trabajar en una segunda fase con estudiantes del sistema escolar, es decir, menores de edad. Una de las enormes sugerencias de todos los comités de ética tiene que ver con el resguardo de estos menores de edad. Por lo tanto, consideramos que Open Simulator es una herramienta muy pertinente porque permite generar claves de acceso, usuarios admitidos para cada uno de los espacios que tenemos, lo que significa que en ningún caso nuestros estudiantes sufrirían por estar en contacto con personas indeseables o recibir comentarios o mensajes de personas indeseables, ¿ya? Y ese es, un tema muy relevante a tener en cuenta cuando uno escoge trabajar con tecnología. En otro aspecto, tenemos perspectivas, por ejemplo, de realizar trabajo personalizado. Hemos pensado también abrir nuestro espacio, ya no tanto de retos, sino más bien dejarlo abierto a otros profesores que quisieran tal vez realizar una sesión de clase y potenciar sus actividades de docencia en estos periodos de confinamiento o de pospandemia. Y también, en otro sentido, tenemos pensado el tema de las prácticas progresivas. Como les comentaba, los estudiantes que participan hoy día en los retos, que están en formación inicial docente, eventualmente volverán a los establecimientos educativos. Lo que queremos hacer es, algunos de ellos los vamos a seguir, los vamos a acompañar y les vamos a crear cuentas de usuario para sus estudiantes con los permisos y consentimientos firmados éticamente por cada papá o apoderado, para que puedan realizar sus clases de práctica, ¿no es cierto?, en este mismo ambiente, considerando que los estudiantes se motivan más, participan más y es un espacio que básicamente pareciera ser que ellos aprenden jugando, que como les comentaba es un elemento que nos responde cómo les gusta aprender a nuestros estudiantes, a los jóvenes del día de hoy. Entonces, en este sentido, en una segunda etapa, eh, pretendemos trabajar no solamente con estudiantes en formación inicial docente, sino que con estudiantes que están en formación, pero que además van a tener a sus propios alumnos y esta vez no en un ambiente simulado, sino que en un ambiente de enseñanza real. Evidentemente aún en práctica, pero en un ambiente real, con seres humanos, ¿ya? Con niños en etapa, digamos, escolar. Finalmente, mostrarles el video que hemos generado en el proyecto para dar a conocer la experiencia, porque todo lo que les he comentado a veces a algunas personas es novedoso, no conocen en qué consiste, así es que les voy a mostrar un pequeño video para mostrarles cómo es nuestra isla y nuestro mundo virtual. Mi nombre es María Graciela Badilla, yo soy profesora. Oh, perdón, nuevamente. Mi nombre es María Graciela Badilla, yo soy profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En esta oportunidad les presento el proyecto Fondesit, PINI, que es financiado
por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, FONDESI. El objetivo de este proyecto es fortalecer las prácticas pedagógicas de los estudiantes que están en este momento en formación inicial docente. Esto quiere decir que a través del uso de una plataforma virtual inmersiva podemos desarrollar simulación de prácticas pedagógicas a través de uso de tecnología. Básicamente, los estudiantes interactúan a través de un avatar en este mundo virtual, lo que les permite desarrollar las competencias y habilidades que requerirán para ser buenos profesores en establecimientos educativos. Yo, como soy profesora diferencial, el trabajo personalizado lo es todo para mí. O sea, yo con el trabajo personalizado es cuando logro cosas significativas con los estudiantes, porque es mi instancia para nivelarlo a estos estudiantes que tienen más dificultades. Entonces, si ellos pudieran, por ejemplo, acceder a una plataforma como esta, tendríamos una instancia de retroalimentación y de refuerzo anexa al colegio. Y sería súper interesante ponerla en práctica con ese grupo de alumnos, de hecho. Fue una experiencia súper enriquecedora para mí. Yo este semestre no tuve práctica presencial, como acostumbraba todos los semestres. Entonces, fue súper enriquecedor porque pudimos suplir ese vacío que nos quedaba a través de experiencias que son muy reales en las clases. Nosotros como profesores siempre nos toca planificar clases. Y aquí lo podíamos llevar a cabo en nuestras planificaciones, poder hacer el inicio, el cierre, que los compañeros asumieran roles. Yo creo que eso fue mucho más interesante y una experiencia, un espacio totalmente nuevo que nos facilitaba el visor, que era esta isla que crearon, que en realidad no estaba a esta distancia que se ve cuando, por ejemplo, uno tiene clases por Zoom y hay una distancia entre con la cámara apagada, no puedes interactuar de la misma manera, pero al tener un avatar se hace más cercana la experiencia. Así es que les agradezco el espacio de haberles contado qué es lo que estamos haciendo en estas universidades acá en Chile. Como les digo, muy contenta también de que participen y estén participando estudiantes internacionales, porque de alguna manera hemos sentido que como ellos reciben una formación en sus propias universidades, tal vez un poco distinta de la de nuestros estudiantes en Chile, por el currículum, por las estrategias, etcétera, incluso por las situaciones de vida también. Entonces hemos sentido que se enriquece muchísimo la interacción y nuestros alumnos han podido además aprender cómo se enseña en otros contextos y ese aprendizaje hubiera sido imposible tal vez si este proyecto lo hubiéramos hecho totalmente presencial, porque el estar conectado en línea con estudiantes, como les digo, de Brasil, con estudiantes de otras ciudades o en este caso de Honduras, de Tegucigalpa en particular, realmente es una posibilidad maravillosa. Ahí les dejo mi contacto, mgbadilla@ucsc.cl, para quienes deseen comunicarse, conocer, incluso participar. Les dejo abierta la puerta, este proyecto todavía tiene 2 años más para implementarse, de manera que son bienvenidos en la medida de lo posible. Abrimos las puertas a estudiantes de otras universidades para que colaboren y participen en esta actividad, así como también sus profesores. Adonis, no lo escucho. Agradecer nuevamente por su disertación, por ampliarnos ese mundo de posibilidades que reconocemos de igual manera implican un reto mayúsculo, como usted lo mencionó, por los entes participantes y el factor económico, ¿no? Ahí menciona que se requiere un apoyo también de un proyecto de entes gubernamentales o no, pero se necesita un esfuerzo mayúsculo. Que nos permitan pues dar ese paso a la inmersión virtual que nosotros tanto necesitamos. A continuación pues tengo algunas preguntas que nuestro ávido público pues quiere despejar y aprovechándonos de su experiencia. Preguntan cuáles estrategias de aprendizajes orientadas a estudiantes con necesidades educativas especiales
puede resaltar enmarcadas en este proyecto de TIMI? La verdad es que nosotros no les realizamos clases a nuestros participantes. La idea es que sean ellos, en función de las distintas carreras que estudian, los que planteen formas de abordar la enseñanza para estudiantes que tengan características disímiles, que es lo que ocurre realmente en una sala de clases. En una sala de clases tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales y sin necesidades educativas especiales. Por lo tanto, cuando le damos el reto al estudiante, lo que le pedimos es considere que va a tener alumnos diversos, con distintos niveles, con distintas habilidades y capacidades e intereses, ¿ya? Y estilos de aprendizaje. Entonces, cuando les damos este reto, les pedimos, cada vez que plantee una actividad pedagógica, tiene que considerar que sus alumnos no van a ser iguales y por lo tanto son ellos los que tienen, en función de sus conocimientos previos, de su universidad, de su carrera, deberán ellos plantear entonces esas estrategias educativas especiales, ¿ya? Pero nosotros no hacemos formación. Es decir, en este espacio solamente lo que hacemos es la práctica, que el estudiante ponga en práctica. Lo que sí hacemos como académicos, somos un equipo de 3 profesoras que entregamos retroalimentación a los estudiantes de manera personalizada, es entregarle un feedback sobre su propio desempeño. Entonces, por ejemplo, si las estrategias que propone el estudiante no son las más adecuadas, pues entonces nosotros se lo hacemos ver para que después en el siguiente reto pueda incorporar ese comentario y mejorar su práctica. Pero la verdad es que hemos visto de todo, hemos visto, como le digo, estudiantes que están en niveles muy superiores de aprendizaje y otros que están recién empezando. Entonces, obviamente no todos manejan la práctica pedagógica en el mismo nivel, ¿no? De la misma manera. Muchas gracias. Hay como cierta libertad de práctica ahí Sí. en el proyecto. Sí. Para pasar a la siguiente pregunta, pues plantea la siguiente: ¿cómo reducen la incertidumbre a través de la experiencia de aprendizaje realizada por los participantes de este proyecto? Sí, esa es una muy buena pregunta y nos la formulamos desde el inicio, cuando recién estábamos pensando cómo hacer el experimento. Y lo que veíamos es que en la medida que el estudiante practique más de una oportunidad y que genere un proceso de ensayo y error de estas, decíamos antes, dimensiones del marco para la buena enseñanza, como por ejemplo preparar la docencia o evaluar la docencia, en la medida que practique más de una oportunidad, entonces el ensayo y el error hará que el mismo estudiante vea fortalecidas sus habilidades o sus competencias. Entonces, cuando hablamos de reducción de incertidumbre, es porque le damos al alumno en formación inicial docente más de una oportunidad, en este caso son 6 oportunidades, para ir mejorando su desempeño académico. Entonces, esa es la forma que creemos se reduce la incertidumbre, ¿ya? Es decir, los retos van de menor dificultad a mayor dificultad, ¿ya? Porque no podemos inicialmente darle un reto muy complejo al estudiante, porque evidentemente tiene que ir adaptándose también al entorno tecnológico. Muchas gracias. Sí, es un proceso más de reconocimiento de las capacidades que cada uno de los participantes tiene. Sí. Muy bien. Para la siguiente es, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes encontrados hasta el momento en la aplicabilidad del proyecto TIMI? Los hallazgos más importantes, y esto se repite desde desde la primera vez que implementamos el proyecto, este ya es una segunda fase de proyecto, desde el 2012 al 2015 trabajamos con estudiantes también, pero en esa oportunidad solamente de mi universidad, no habíamos incorporado estos alumnos internacionales o de otras ciudades de Chile. La verdad es que los hallazgos más importantes son: los estudiantes sienten que este es un espacio real donde ellos pueden practicar su docencia, es decir, es un espacio de práctica real, que los espacios de práctica en la universidad son en las mismas salas de clase, los estudiantes toman el rol de profesor en la misma sala de clase, entonces en la práctica su profesor está ahí mirando
todo lo que ellos hacen. Entonces es un espacio muy teatralizado. En realidad ellos no asumen la docencia directamente, sino que se paran adelante y casi como que disertan. Entonces uno de los hallazgos más importantes es que en este espacio sí que asumen la docencia, ¿ya? Ellos se empoderan de la preparación del material, ellos montan el material en la plataforma Moodle, ellos manipulan las pantallas que ustedes veían ahí, ellos entregan las instrucciones, ellos manejan al grupo, ellos hacen las preguntas al grupo, evalúan y retroalimentan al grupo, que en este caso son estudiantes o simuladamente estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, ellos se empoderan y yo creo que ese es el hallazgo más importante, que este espacio de alguna manera les hace sentir que ellos están simuladamente en una escuela, ¿ya? Otros hallazgos importantes, como he mencionado, es efectivamente la motivación. Los estudiantes sienten que, porque no olvidemos que la práctica pedagógica es una asignatura o un proceso que se vive dentro de la universidad. Por lo tanto, ellos visualizan que este espacio es un espacio real donde ellos aprenden, ¿ya? Por lo tanto, pudiéramos eventualmente en un contexto de post-pandemia incorporar esta actividad dentro de las actividades regulares de la malla curricular de un estudiante. Hoy día, quienes están participando lo hacen voluntariamente después de las clases, ¿ya? No es con nota, no les afecta en su rendimiento formal universitario, sino que es una actividad complementaria y voluntaria. Lo que creemos es que en un contexto de post-pandemia, lo que podría ocurrir es que esta actividad forme parte del currículum y sea asimismo evaluada para que el alumno escoja si, por ejemplo, quiere realizar su práctica presencial o la quiere hacer en este medio tecnológico. Yo creo que ese es un hallazgo muy relevante. Justo cuando hacía las presentaciones vino a mi mente, hablando un poco de ese arte escénico o dramático que parece tener el proyecto, y mencionó algo de los nativos digitales y por ahí también mencionó algo del aspecto lúdico del juego. Y vino a mi memoria un pequeño juego cuando vi los avatars de Sims, que era más o menos así. No sé si usted tuvo algún contacto, yo lo jugué cuando era niño y pues también creo yo que daría la sensación así un poco de estar ahí jugando con los demás. Pasando a la siguiente pregunta. ¿En qué momento llevan a cabo la evaluación hacia los aprendizajes y la efectividad del proyecto en el aprendizaje de los estudiantes? Aunque usted ya mencionó un poco de la evaluación. Sí, como ya lo comenté, nosotros no evaluamos. Nosotros solamente, como este es un proyecto, nosotros observamos. Observamos, en este caso, el desempeño del estudiante. ¿Ya? Esto no es parte del currículum regular de la universidad, es un proyecto voluntario, de manera que no hay evaluación, solo hay retroalimentación hacia el estudiante sobre su desempeño, lo cual obviamente enriquece mucho más porque le quitas también el estrés y la complejidad, no importa que lo haga mal, por eso es un juego de rol y por eso la figura de la simulación es tan relevante, no importa que me equivoque, y en el ejemplo que puse, la verdad es que yo lo pensé así cuando generé el proyecto, dije, bueno, ¿qué pasa si un médico se equivoca en una operación? La persona muere. El efecto de la equivocación es trágico. La persona puede morir. ¿Qué pasa si un piloto se equivoca maniobrando un avión? Puede morir toda la tripulación y el avión se cae. ¿Qué pasa si un profesor se equivoca? ¿Qué pasa si un profesor trata mal a un estudiante en una sala de clase? Eventualmente, ese estudiante no se va a morir, pero sí podría ocasionar un, digamos, efecto a largo plazo en un estudiante que está en formación, educación básica, por ejemplo, donde todavía ellos son vulnerables. Y si un profesor no está bien formado para enseñar, pudiera generar traumas psicológicos en el futuro, y que es importante que el alumno esté consciente, reflexione de eso antes de ir a los establecimientos educativos, porque ahí ya trabajas con seres humanos. ¿Ya? Entonces, nosotros creemos que este espacio de simulación, una de las cuestiones importantes que los alumnos aprenden es que en el ensayo y el error está el reconocimiento de cómo mejorar, incluso visualizando lo que hacen los otros compañeros, ¿ya? No solamente lo que él hace y la retroalimentación que nosotros le damos a ellos, sino que visualizando buenas prácticas
de otros compañeros, ¿ya? Como lo comentaba delante, cuando ellos visualizan cómo lo hacen en Brasil, cómo lo hacen en Honduras, cómo enseñan en Santiago, a diferencia de acá Concepción, claro, las estrategias son distintas, los currículos son distintos, entonces ellos aprenden también por esta especie de visualización de lo que sus compañeros hacen. Así es que el sacarle un poco el tema de la evaluación, yo creo que favorece mucho el proceso, al menos en esta etapa. Luego, si ya logramos implementarlo a nivel curricular, obviamente hay que entrar en el sistema regular y ahí hay que calificar para poder aprobar una asignatura, pero hoy día no funciona de esa manera. Muchas gracias, doctora. Para pasar a la siguiente, en términos económicos, ¿cuál es el impacto para la universidad, para los profesores y también para los participantes? Su pregunta está muy relacionada con lo que yo mencioné anteriormente. El impacto económico es mínimo. Evidentemente hay un impacto, pero es mínimo porque la plataforma que utilizamos, Open Simulator, es una plataforma de código abierto, lo que significa que no hubo que pagar absolutamente nada para poder instalarla. Evidentemente, contamos con capital humano, es decir, hay un ingeniero que nos hizo la instalación inicial y nos creó las cuentas de usuario, pero en realidad, a partir de ahí ya no hay más gasto. La conectividad la asume cada estudiante desde su domicilio, desde su casa, y en el caso, ¿no es cierto?, de los profesores, todos estamos trabajando ad honorem. En el futuro, si esto se plantea dentro del parte del currículum, habría que destinar horas de docencia para esta actividad. Los participantes evidentemente no pagan nada, este es un proyecto voluntario, así que ellos participan por el deseo de querer aprender, la verdad. Sí. Así que yo en realidad quisiera invitar a los colegas que a lo mejor están escuchando y que pudieran interesarse por trabajar con una plataforma como esta, porque por ejemplo hay otras como Second Life, que también mencioné, que es de pago, para poder montar una isla parecida a la que ustedes vieron en el video. En la primera etapa del 2012, y yo pagaba alrededor de $1.200 mensuales por tener el espacio habilitado para mi isla, que era muy similar a la que ustedes están viendo ahora. Luego pudimos rescatar esa isla y la montamos en este espacio y es absolutamente gratuito. Ahora nosotros solo pagamos el servidor, pero en el futuro todo el montaje va a traspasarse a los servidores de la universidad. Así que no va a haber costo asociado. Ese creo que es un valor bastante poderoso del programa, comparándolo con el que usted nos menciona anteriormente en el que participó. Así es. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el rol del profesor en este proyecto de automatización y realidad virtual? El rol del profesor es irreemplazable. El nuestro como docentes universitarios es irreemplazable. Los seres humanos no pueden reemplazarse. ¿Ya? Nosotros, bueno, hay plataformas que te permiten la automatización, que es el concepto que se utiliza acá, y hay plataformas que permiten, por ejemplo, generar avatares que están predispuestos con respuestas para ciertas consultas o palabras claves que un sujeto o avatar, por ejemplo, quisiera hacer. Pero esas respuestas son automáticas y evidentemente para el efecto del trabajo que nosotros desarrollamos, que es el ensayo y error de una práctica pedagógica, no tiene ningún sentido para nosotros. Distinto sería si, por ejemplo, la isla nuestra fuera de turismo, y entonces un avatar que fuera autómata pudiera, por ejemplo, darme las instrucciones sobre explicarme en qué consiste el espacio o el edificio cuando fue creado, etcétera. Ese tipo de respuestas automáticas pudieran o autómatas pudieran ser efectivas para otro tipo de plataforma o con otro objetivo, por ejemplo el de turismo. Pero en el caso nuestro, cuando el estudiante genera una propuesta pedagógica totalmente nueva entre un estudiante y otro, evidentemente la automatización no funciona. De manera que cuando nosotros nos reunimos en la isla, todos somos seres humanos adentro, cada avatar representa a un sujeto, a un ser humano. ¿Ya? Y entonces allí el rol del profesor nuestro como universitario es fundamental porque observamos y entregamos feedback a nuestros estudiantes sobre su práctica. Creo que sí, aquí hay una mezcla de lo que mencionó de realidad
Perdón por la falla técnica, no sé si fue de mi Suele parte. ocurrir, Y tranquilo, si así, pues pido disculpas nuevamente. tranquilo. Pasamos ya a la última pregunta que el público pues, nos ha hecho, y es cómo gestionar y fortalecer la creación de buenas prácticas innovadoras que potencien la transmisión de conocimientos en el desarrollo de habilidades pedagógicas y tecnológicas de los estudiantes. Esa es la pregunta del millón, estimado Adonis. La verdad es que nosotros estamos intentando. Nuestra propuesta de retos es un intento de gestión de buenas prácticas. Lo que nosotros esperamos es que al término de las actividades de retos, ya seguramente al término de los 2 años y medio, 3 años de actividad, esperamos hacer una especie de compilado con sugerencias de prácticas, de buenas prácticas, para poder seguramente transmitir a futuros educadores o futuros formadores ¿no es cierto?, de estudiantes de pedagogía, estas buenas prácticas y que puedan ser incorporadas digamos, otros proyectos u otras actividades pedagógicas. La verdad es que esa es nuestra intención, ver qué es lo que funciona ahora, cuáles son las herramientas o las estrategias que mejor resultado entregan, cómo queremos hacer seguimiento a los estudiantes, algunos en los establecimientos educativos con estudiantes de primaria y secundaria. También estamos muy ávidos de saber cómo van ellos también a reaccionar cuando interactúen en este espacio. Y queremos ver además cómo nuestros estudiantes de formación inicial docente van a después a ejercer la docencia, pero con estudiantes reales. Eso también es algo muy llamativo para nosotros, porque creemos que lo que hemos fortalecido no son solamente las habilidades pedagógicas, sino que también creemos que hemos ayudado a mejorar o a fortalecer las habilidades tecnológicas también, del manejo de la tecnología. Así que la verdad es que estas buenas prácticas van a venir unos 2 años más, yo creo. Bueno, felicitarla porque creo que es un proyecto de grandes magnitudes y que ayudará, facilitará la labor pedagógica, y esperando que esos futuros que tan ansiosos sé que han de estar, pues que sean igual de prósperos que la puesta en escena del proyecto mismo. Antes de concluir, pues quiero recordarles a todos los que nos acompañan, llenar la socialización del enlace de evaluación y satisfacción de la primera videoconferencia que encontrarán en el chat de este grupo. Aparte de eso, pues creo que siguiendo la agenda, pues daremos entrega del reconocimiento en formato, pues porque así lo amerita, en formato virtual para la conferencista, la doctora María Graciela Abadía, que dicta así: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, CUROC, la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, otorgan el presente reconocimiento a la doctora María Graciela Abadía Quintana por su destacada participación como conferencista en el tercer encuentro tecnopedagógico titulado Experiencia de los actores del proceso educativo en tiempos de pandemia desde una mirada socioemocional, retos y oportunidades, dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán el 27 de noviembre del 2020. Firma la licenciada Lori Cerros, coordinadora de la carrera de Pedagogía, la abogada Ania Costa y la máster Magdalena Landaverri, que forma parte de la Comisión Gestión y Desarrollo. Pues aparte de eso, doctora, un placer tenerlas aquí con nosotros, agradecerles por ampliarnos, como dije al principio, este panorama de inmersión digital que nosotros tenemos, agradeciendo la labor que ustedes están desempeñando desde allá para engrandecer y de alguna manera facilitar y pues mejorar este proceso que tan arduo nos está saliendo por la pandemia, que nos ha agarrado así un poco desprevenidos. No sé si tiene algunas palabras y pues... Solamente agradecer la invitación, siempre es un gusto y bueno, estamos aquí para entregar y compartir lo que estamos haciendo. Cada vez que uno investiga siempre quiere compartir, ¿no es cierto?, para que el resto de las personas vean lo que estamos haciendo, y nuevamente muy agradecida de que a través de la profesora Diana Savillón, que también es docente de la Universidad Nacional de Honduras, ella haya invitado a sus propios estudiantes a participar de
de este proyecto, así es que gracias a ella hemos contado con una interesante participación de estudiantes de esa universidad y bueno, muy agradecida. Así es que quedo disponible para un futuro en caso de que así lo estimen. Un abrazo muy grande desde Chile. Esperamos así sea. Un gusto, un cálido abrazo igual de esta parte de toda la Universidad Autónoma. Muchas gracias a todos. Gracias.